Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, al libro de Ezequiel. Vamos a ver aquí una visión con un tremendo significado que Dios le dio a Ezequiel con el objetivo de poder ayudar a un pueblo sumamente desanimado. Ezequiel capítulo 37 dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada un hueso con su hueso, y miré aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Señor, gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Te suplico, Señor, que tú puedas, Señor, ministrar esta palabra al corazón, y que podamos cada uno de nosotros ser portadores también de estas buenas nuevas. En Cristo lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. Creo que todos somos testigos de algunos casos de hermanos en Cristo que estuvieron, y aún hasta familiares, en los caminos del Señor, pero por el engaño de Satanás y el pecado, ahora se encuentran en calidad de hijos pródigos. Y eso es doloroso, porque quiero que piense cómo en esa parábola que el Señor describe, esa condición, cómo se sintió el corazón del padre al ver a su hijo en una condición tan miserable. Realmente hay muchos cristianos que estuvieron con nosotros, estuvieron cantando, estuvieron predicando, estuvieron enseñando, estuvieron participando de distintos ministerios, personas que se mantuvieron firmes por años y hoy en día no quieren. Una de las cosas que ha revelado el problema de la pandemia es que aquellos que parecían estar fuertes realmente estaban muy frágiles. Algunos, por el tiempo que estuvieron en el encerramiento, entonces se descuidaron porque dependían más de lo que se les daba en la iglesia que por su relación personal con el Señor. Y eso pues trajo enfriamiento. Algunos han caído en condiciones pecaminosas muy tristes, muy lamentables. Ahora la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con ese grupo? Quiero que piense en este momento, por lo menos a desconocer usted a unas 3 personas que están en esa condición. Puede ser de la familia o fuera de la familia. La nación de Israel cayó exactamente en lo mismo. Dios había dado promesas, como también a usted y a mí nos lo ha dado. Sin embargo, la nación de Israel
por el engaño del pecado, se volvieron prácticamente en rebeldes. El pecado que cometieron fue un pecado de prevaricación, es decir, que con conocimiento de causa violaron los principios de la palabra, no fue por ignorancia. Y cuando se peca en ese sentido, se convierte la condición de la persona en una condición miserable, porque no es por falta de conocimiento, sino con dolo, con alevosía. Entonces las condiciones espirituales son peores que las de un inconverso. Y vemos aquí a la nación de Israel, cuando Dios envía al profeta Ezequiel, lo envía para predicarles a un pueblo que estaba castigado en Babilonia. En esa condición estaban ahí. ¿Por qué? Porque habían transgredido, se habían rebelado contra Dios, habían dicho, no, ya no quiero nada con Dios. Esto son las cosas que hoy en día uno escucha de muchos hermanos que no se están congregando. Entonces, la nación de Israel se encontraba en esa situación, en un proceso de disciplina, como también hoy en día. Y Dios le envía un mensaje a este pueblo que estaba en disciplina en la cautividad. Así también Dios envía un mensaje a los que están disciplinados, para que no se desanimen, sino que tengan esperanza. Por eso Dios envía este mensaje de esperanza a través de Ezequiel a un pueblo desanimado por causa de sus propias decisiones equivocadas. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema regresa a casa. En primer lugar, vemos en los primeros versículos que hemos leído, vemos aquí un discernimiento de la condición espiritual por el Espíritu Santo. No siempre las cosas nosotros las podemos evaluar a la luz de nuestro entendimiento, nuestra lógica, por lo que yo escucho, por lo que yo veo. Pero cuando el Espíritu Santo es el que nos ilumina, nos da entendimiento para mirar más allá de lo que se puede escuchar, lo que se puede ver. Entonces el Espíritu Santo comienza a dar indicaciones acerca de la condición de esta persona. Las cosas son distintas, por eso dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En esta visión que tiene este hombre, el valle está representando a la nación de Israel, porque había un dicho dentro de los que estaban en la cautividad. Ellos decían, nosotros somos huesos secos. Yo no sé si usted ha visto un hueso que realmente está seco. Cuando ya está seco, exactamente, es muy blanco. Pero cuando no están tan secos, es un color más o menos de crema, ¿no? Pero cuando ya están blancos, es decir, que ya no existe vida. Entonces, la nación que estaba en disciplina decían eso. Nosotros somos huesos secos, es decir, no hay esperanza, aquí ya no se puede hacer nada. Es el mismo grito, el mismo pensamiento de un hijo pródigo. No existe retorno. Yo no sé qué va a pasar de mi vida. Me siento perdido. Yo creo que tomé malas decisiones, pero no sé cómo regresar. Me siento tan cautivo que yo no puedo regresar. No sé cómo puedo hacerlo. Entonces, pero el Espíritu Santo comienza a darle a este profeta el discernimiento. Ahora, pero siempre Dios, antes que venga una disciplina, Él siempre advierte. Y 7 años atrás, en el capítulo 18, Dios envía un mensaje a esta nación para poderle advertir a causa de su pecado. Y vemos cómo los mensajes que llegaron ahí a la nación que estaba en la cautividad, mensajes de exhortación, mensajes de advertencia, les advirtió una y otra vez de que no caminaran por esas sendas. Entonces vemos aquí cuán importante es aprender a escuchar la palabra.
a leer la palabra, que Dios me hable, Dios me advierte, me dice, no hijo, por aquí no te vayas. Pero cuando uno ya con conocimiento de causa, uno dice, no, pero yo lo voy a hacer, es ahí entonces el gran problema. Entonces esto es lo que pasó con esta nación. Oyeron el mensaje, pero les entró por un oído y les salió por otro. Lo mismo pasa hoy en día. Ahora, el discernimiento que el Espíritu Santo le da a Ezequiel sobre la condición de ellos es que humanamente era imposible revertir el efecto del pecado sobre ellos. Porque cuando habla que eran huesos secos, o sea, ya no se puede hacer nada. Además de eso, el estado de la falta de esperanza como efecto del pecado. Por eso dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces una pregunta realmente muy difícil. ¿Vivirán estos huesos? Le pregunta Dios a Ezequiel. Ahora que estás en medio de este valle de huesos secos, en esta visión, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces vemos acá que lo que Dios desea que nosotros comprendamos, que cuando alguien está bajo el gobierno del pecado, es humanamente imposible revertir los efectos del pecado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Es decir, estoy hablando humanamente. Pero de igual manera, otro de los resultados o un producto es la falta de esperanza. O sea que la mente, el corazón se siente ya totalmente desanimado, que no puede, realmente no existe salida. Por eso que caen en tristeza y caen en mucha depresión. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos de cómo se encuentra alguien en esa situación, para que pueda surgir en nuestro corazón la compasión, el amor hacia ellos. Que piense por un momento cómo se siente una persona cautiva, cómo se siente alguien que no tiene esperanza, cómo se siente un cristiano que estuvo antes sirviendo a Dios, tenía la unción del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, las grandes oportunidades, pero ahora está derrotado. Entonces pensemos cómo se siente esa persona que estuvo en un pedestal y ahora realmente está bajo tierra. Entonces Dios quiere que aprendamos a ver las cosas por el Espíritu, por la palabra. Pero ahora vemos que Dios le hace un desafío de revertir los efectos del pecado. Que eso es lo increíble. Ahora Dios le está dando acá al profeta Ezequiel, le está diciendo, mira, esto es lo que yo voy a hacer. Le está comunicando sus planes. Es que Dios es tan bueno que siempre tiene planes con los hijos pródigos. Él tiene planes para ellos. Entonces Dios le está diciendo al profeta Ezequiel, mira, esto es lo que yo voy a hacer. Claro, para nosotros esto es imposible. Por eso dice la Biblia que es más fácil que el leopardo cambie sus manchas que tu pecado sea borrado. O sea que usted y yo no podemos hacer nada por el pecado humanamente, pero sabemos que por la sangre de Cristo sí hay poder para ello. O sea, como seres humanos no existen posibilidades, pero en Cristo sí las tenemos. Entonces Dios le está comunicando lo que Él va a hacer. Por eso Él le dice que lo hizo pasar y le dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. O sea que el Señor le está diciendo, mira, te voy a decir lo que vas, este es mi proyecto, este es mi plan. Y quiero que tú me acompañes. ¿Cuántos están dispuestos a acompañar al Señor para rescatar a los hijos pródigos? Entonces, aquí, mire, Dios tiene un corazón compasivo. Entonces, Ezequiel le estaba acompañando. ¿Cuántos de los que están aquí, no levanten la mano, no caminan en los cementerios? Porque sienten que alguien le va a agarrar el tobillo, les da miedo que esto de aquí. Pero aquí está Ezequiel en la visión, en un valle de huesos. Entonces, estar en medio de una población, una iglesia, en medio de una familia, de una situación complicada, donde hay muerte espiritual, la verdad que uno no quiere humanamente estar ahí. ¿Por qué? Porque eso es realmente muy, digamos, complicado. Ahora el Señor le comunica, mire, este es mi proyecto, quiero que me acompañes. En primer lugar lo desafía a revertir los efectos del pecado. En primer lugar, no condicionarnos por el mensaje de lo imposible. Estás en un valle de huesos, eso significa imposible.
no permitamos que la mente natural nos engañe y digamos, esta persona no tiene solución. Usted quizás ha oído tantas veces eso, o lo hemos dicho, es que yo no tengo respuesta, es que no, este hombre jamás va a cambiar. Mi papá es imposible, ya yo lo conozco de años y nunca va a cambiar. Y dice que ha cambiado y es pura mentira. Entonces, pero no permitamos que nos condicione lo que está, digamos, en otras personas. Así que primero, para poder realmente desafiar o revertir los efectos de esta persona es no condicionarme ante el mensaje, no se puede. En segundo lugar, creer en la palabra de Dios como principio de vida. Le dice el Señor a Ezequiel, mire Ezequiel, tú lo que vas a hacer es profetizar, vas a hablar, vas a predicar, vas a comunicar. Aquí no está hablando del don de profecía, de lo que vemos allá en 1 Corintios 12, le está hablando de profetizar, es decir, hablar, de comunicar la palabra. Entonces le está diciendo, mira, lo que vas a hacer en medio del imposible, y lo que tienes que hacer es creer en el poder de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir del alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante una persona que está en esa situación? No esté tratando de convencerlo con argumentos humanos, sino con el poder de la palabra de Dios. Deje que la palabra le ministre. Por eso, si usted no sabe qué hacer con alguien, invítelo a la iglesia, porque tal vez a usted no le va a escuchar por causa de la tal vez familiaridad, porque es un buen amigo y y ellos con mucha confianza y no te quiero escuchar, pero vienen a escuchar a un pastor aquí, pues ni modo, ya estoy sentado aquí. Entonces la persona pero lo importante es que escuchen. ¿Por qué? Porque la palabra es poder de Dios. Entonces, tengo que creer en la palabra, el poder que tiene para comunicarla. Si no creo que tiene poder, no la voy a comunicar. En tercer lugar, el desafío a predicarla. No solo creer, sino a predicarla, es decir, comunicarla. Debemos de hablarle a la persona, desafiarlo a que no acondicionarse por el estado, digamos en este caso, presente, de un estado de miseria y pensar que no se puede, y hay un desafío por parte de Dios y que le dice, profetiza, a usted y a mí nos dice el Señor, profetiza sobre estos huesos. Usted imagínese quiénes son esos huesos, ¿no? Puede ser Juancito, Pedrito, si hay alguien que se llama Juan o Pedro, no es con usted el problema, ¿ok? Entonces, sino que dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. En otras palabras, oír a alguien que no tiene esperanza. Oír que si Dios va a hablar es porque tiene un plan precioso para esa persona. Entonces, por eso nos manda el Señor a predicar a todas las naciones. Pensemos a nivel de nación. Pensemos a nivel de las naciones sobre la faz de la tierra. Sí, todas las naciones, en todo el mundo es un valle de huesos secos. Ahora tenemos entonces la responsabilidad no solo de no condicionarnos por lo oscuro, lo negro de la condición, también tengo que creer en la palabra, enseñarla, predicarla, y tengo también el desafío por parte de Dios a brindar esperanza. O sea, Dios nos está diciendo, mira hijo, ante una persona que se encuentra en esa situación, tienes que brindarle esperanza en Cristo. Por eso dice de aquí, he aquí, fíjense bien, aquí el Señor le está comunicando a este profeta lo que va a hacer, todavía no lo había hecho, y le dice, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¡Wow! Mire, ¿qué es lo que más espera una persona que está fuera de los caminos del Señor, que conoció a Cristo? Necesita oír que Dios puede restaurarle, ¿sí o no? Necesita oír esto, ¿no? He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, que vuelva otra vez a gozar, a vivir la experiencia. Es un desafío a brindarle esperanza, una esperanza de una resurrección espiritual, porque le está diciendo, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Lo que está diciendo, yo te voy a resucitar espiritualmente. Dígale a esa persona, mira,
mientras hay vida, dice la vida, hay esperanza. Así que si tú te sientes que ya no existe posibilidades para salir, Dios te puede resucitar espiritualmente. Pero también le está hablando no solamente de una resurrección, sino de una nueva naturaleza. Es decir, que aquello que lo llevó al fracaso, Dios tomará control sobre eso. Por eso dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Está hablando de un cambio, ¿no? Un cambio de ser huesos y ahora tener un cuerpo. Entonces eso se llama regeneración o cambio de naturaleza. Lo lindo es que a través de la obra del Espíritu Santo y la palabra, hay que decirle a ellos, mira, lo que te llevó al fracaso, Dios te va a cambiar. Hay una esperanza de una nueva criatura en Cristo. Hay una esperanza sobre tu valoración, porque las personas están totalmente desvalorizadas, porque se acusan, se condenan, viven en una miseria espiritual. Entonces tenemos que decirle, mira, aunque tú te veas así, pero Dios te puede cambiar, y es una esperanza que solo Dios lo puede hacer. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová. En otras palabras, que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que su vida va a ser un testimonio de un cambio que Dios ha realizado en su corazón. Entonces, por eso que en primer lugar tenemos que tener el discernimiento de la condición espiritual de las demás personas por el Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, veamos ahora lo que Dios ya empieza a hacer, es decir, la experiencia de la comunicación de la palabra de Dios. Entonces, al haber oído Ezequiel lo que Dios iba a hacer, o sea, le presenta el proyecto, ahora Ezequiel actúa en base a ese proyecto. Dios nos ha revelado a través del Evangelio lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando la iglesia se moviliza, se conecta con el Señor y hace lo que Dios está mandando hacer, entonces vamos a ver tremendos resultados. Uno de ellos es que es un acto de obediencia al predicar por fe. Piense por un momento cómo se sintió Ezequiel predicándole a los huesos. Es decir, esto es una locura. ¿Cómo esto es una locura? Yo no sé cuántos se atreven a ir a jardines del recuerdo y empezar a decir, huesos secos, oíd palabra de Jehová. No, oye, hablarle. Entonces, se va a decir, este está loco. Lo mismo, hay momentos que Satanás viene con eso y nos dice, estás loco, deja ese. Mira, este no tiene solución. Esta persona así nació, así va a morir, déjalo. Entonces, nosotros tenemos que actuar en base a la obediencia y también por la fe. Entonces, eso, cuando dice profeticé, o sea, ya actuó Ezequiel, ya ahora está haciendo lo que Dios le mandó. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Hablar su palabra. Hablar su palabra. Por eso, hermanos, qué importante es la predicación del Evangelio. Es lo más bello, lo más importante sobre cualquier necesidad que exista. Yo sé que hay necesidad de alimentación, de vestido, de techo, lo que sea, de educación, tantas cosas. Pero nunca como proveer el pan, porque Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me estoy recordando en este momento, me contó un pastor, que había un anciano que pues, no se podía dormir por causa de un cáncer, y que él oía o puso por casualidad Radio Verdad, la voz del Pentecostés de la Asamblea de Dios, la radio de la Asamblea de Dios. Estamos hablando que no recuerdo si fue Usulután, pero por ahí, un pueblo por ahí. Fue por un pueblo. Entonces me dice que él oyó la palabra, un mensaje que se grabó aquí en la iglesia, y que él escuchó el mensaje y aceptó a Cristo a las 2 de la mañana. Entonces, su esposa que estaba ahí le dijo, ¿y tú no vas a aceptar? Sí, dijo también. Los dos repitieron la oración. Ahora, lo que sucedió fue esto, es que la palabra hizo un efecto tan poderoso que sus vidas cambiaron.
De tal manera que cuando él se sintió mejor, fue a una iglesia. Llega a una iglesia de las Asambleas de Dios, donde está este pastor que me contó el testimonio. Los dos se bautizaron, estuvieron ahí, pero unos meses después él falleció. Pero la viuda ya se quedó ahí en la iglesia y todos se encargaron de cuidarle, de ayudarle, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, la palabra tiene un efecto precioso. Por eso la iglesia está involucrada en los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, en la comunicación escrita, lo que sea. Esto es sumamente vital. ¿Qué es lo mejor que usted y yo podemos hacer por un amigo, por una persona, por un cristiano caído, o un cristiano que ha abandonado las sendas del Señor? Lo mejor que podemos hacer es hablarle la palabra, recordarle la palabra, porque la palabra tiene un efecto tan grande que realmente las personas estarán recibiendo ese soplo de Dios. ¿Qué resultados hubieron? Vean, y dice, cuando él predicó, dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Un ruido. Mire qué tronazón, hermano. Si yo me trueno los dedos aquí, vamos a ver. ¿Puedes imaginar el ruido de esos huesos? Un ruido, pero no solo eso. Y miré, es que la Biblia dice, el evangelio no consiste en palabras, pero que consiste en poder. Resultados, evidencias. Cuando la palabra es comunicada, entonces hay resultados. Y ese ruido nos habla de un principio de unidad de los que estaban separados. Los huesos se unieron. Espiritualmente eso lo empieza a suceder en una persona. Recuerden lo que dice la Biblia. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y la palabra disolución es separación. Entonces, cuando el pecado ha gobernado a alguien, hay una separación interna, hay una revolución, hay más bien una rebelión interna, le destruye lo que es la mente, la voluntad, las emociones. No hay comunión ni siquiera en sí mismo, ni mucho menos con las demás personas. Entonces, lo que hace la palabra comienza a traerle unidad a aquello que estaba separado por el pecado, pero dice, y miré. Oh, gloria a Dios. Dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Principios de restauración al estado original. Antes de que existieran esos huesos visiblemente, había un cuerpo. Ahora hay un cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Miré, ¿qué cosa? Una restauración al estado original. Cuando nosotros estamos predicando la palabra, está ocurriendo en el mundo espiritual, está ocurriendo una unidad, aquello que estaba separado. Por eso que en un matrimonio, si usted le habla de Cristo, ¿qué va a pasar? Van a empezar por lo menos unos pequeños ruiditos por ahí, que van a empezar a unirse, ¿no? Aquello que estaba separado, lo mismo hacia una persona, y luego comenzará a volver al estado original de cómo Dios lo creó. Es un proceso, pero también es una espera sobre lo que aparenta ser y no lo es. Es decir, porque dice, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero no había en ellos espíritu. Es decir, es un proceso. En un proceso, para eso se necesita un tiempo de espera. Entonces, hermano, no nos desanimemos cuando parece que el proceso no es, porque en el momento que se cubre de piel los huesos, entonces la idea nuestra es, ya estuvo. No, es un proceso. Y ese proceso requiere tiempo de espera. Ahora estaban ahí, todos los cadáveres ya no eran huesos, puros cuerpos muertos. Pero entonces, y uno dirá, ¿y valdrá la pena que yo siga insistiendo? Si ya oímos esa tronazón de huesos y ya empezamos a ver que esos huesos ya ahora tienen piel, entonces eso debe de animarnos ¿a qué cosa? A insistir. De ahí entonces la insistencia de la predicación con la ayuda del Espíritu Santo. Vean lo que dice acá. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu.
¿A qué espíritu se está refiriendo? Vean acá, está en E minúscula, es decir, al espíritu humano que se separó de esos cuerpos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Entonces, una de las cosas que hemos de hacer es insistir en la predicación, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, sobre la condición espiritual. No permitamos que el enemigo nos desanime. Todo comienza con lo espiritual. Profetiza al espíritu. Hablarle al espíritu de la persona por la palabra. Saber que el Espíritu Santo va a tomar esa palabra y la va a aplicar. Y también implica pedir la ayuda al Espíritu Santo en la comunicación. No solamente repetirlo, el texto bíblico, la prédica, sino tener la confianza que el Espíritu Santo tomará esa palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, por eso dice más adelante, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ahora en E mayúscula, es decir, se refiere al Espíritu de Dios, no al espíritu humano. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Tengo que pedir la ayuda del Espíritu Santo en la comunicación. Les cuento esto. Para mí esto me quedó grabado porque era un caso para mí como pastor imposible. Era un hermano que todos los domingos reconciliaba. Y cuando pasaba al frente tenía olor a licor. Por meses, por un año y medio. Todos los domingos era fiel a la iglesia, asistir a la iglesia, pero tenía ese problema, estaba cautivo. Lo visité no sé cuántas veces, le hablé no sé cuántas veces, pero un día, leyendo un libro, el Señor me tocó el corazón para poder ayunar por él un día, solo por él, una mañana de un día sábado, hasta las 3 de la tarde. Estuve orando, Señor, rescátalo. Bueno, me voy a visitarlo y cuando llego esa vez, ya con la ayuda del Espíritu, ¿se da cuenta? Antes le había hablado yo, pero en ese caso fue distinto. Porque cuando llego a la casa de él, entonces me dijo una vez más, pase adelante, pastor. Okay. Y antes de que yo pudiera dar un comentario, entonces le dije, permítame, quiero leerle el Salmo 51. Lo empiezo a leer normalmente. Y de repente cae él al suelo llorando, pidiendo perdón. Y yo me le quedo viendo así. Bueno, oré con él y ¿sabe qué pasó? Eso fue sábado. El domingo que hice el llamado para reconcilio, yo decía dentro de mí, ojalá, Señor, que no levante la mano, porque para mí era doloroso que si se repitiera en ese sentido. Está bien con una persona que por primera vez, pero que alguien está reincidiendo. Entonces, cuando vi que no levantó la mano, dije, gloria a Dios. Y así, domingo tras domingo, efectivamente, ¿qué pasó? Luego me dice, pastor, quiero ser pastor, me dijo. Fue a estudiar al Instituto Bíblico y hoy está pastoreando en el oriente del país. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, por su palabra, sopla, las cosas son diferentes. El que tenga oídos para oír, que oiga. Si usted sabe de ahí un hueso seco que tiene en su casa, empiece a ayunar, empiece a depender del Espíritu. Que el Espíritu Santo le ilumine, le inspire, comunique por fe en Dios y en su palabra. Y dice, y profeticé como me había mandado. Entonces, claro, como Dios quiere que se hagan las cosas, así hay que hacerlo. Y el resultado es una resurrección espiritual. Y dice, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hay una resurrección espiritual y entró espíritu en ellos. O sea, ya no es la condición de muerte, es una condición de vida. Entonces la experiencia de la comunicación de la palabra de Dios va a traer vida. Hermano, lo mejor que podemos hacer para esta nación es predicar, evangelizar. Por eso, como iglesia, no nos quedemos estancados. Tenemos que hablar de Cristo, evangelizar, plantar iglesias, hacer la obra misionera, etcétera. Todo lo que tenemos que hacer, porque eso es lo mejor, porque de ahí viene el bienestar económico.
Por ejemplo, alguien que estaba metido en el alcoholismo, por supuesto, todos sus ingresos van hacia esa maldición, ¿verdad? Del alcoholismo, y no para la educación de los hijos, no para la alimentación, no para el vestido. Entonces, claro, ya eso ya lo invierte ahora en la familia, ya no en los vicios. Otros están metidos en el área de los juegos y en los casinos, y ahí pierden cantidades de dinero. Entonces, cuando una persona sale de ese mundo, entonces hay una restauración también financiera en su familia, un bienestar también de tranquilidad y paz en el hogar. Ahora, esto nos lleva a ver, y con esto ya voy aterrizando, el cambio de la condición del pueblo de Dios, es decir, aquellos que están en calidad de hijos pródigos, a un estado de vida espiritual, es decir, un avivamiento. Lo que estamos viendo aquí es un avivamiento, porque avivamiento significa volver a la vida. Entonces vemos aquí la condición de un cristiano reincidente. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ahora está la enseñanza o la interpretación de la enseñanza de ese valle de huesos secos, que el Señor le dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Oiga, casa de Israel, no está diciendo los otros pueblos. Esta puede ser, lo podemos aplicar y decir, esta es la condición de la iglesia. La condición de la iglesia. Vemos aquí, hay una autoevaluación de muchos cristianos hacia sí mismos que dicen, ellos dicen, fíjense bien, Dios conoce lo que nosotros pensamos y decimos, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. O sea que la autoevaluación que vemos aquí es que no tienen esperanza de restauración. La condición de un hijo pródigo es peor que la de un inconverso. No solo eso, y somos del todo destruidos. Ese es el pensamiento que pasa por ellos. Su conclusión es condenación, es decir, 1 más 1, 2. Matemáticamente lo piensan así. Su evaluación es negativa, por tanto, la conclusión, su destino es negativo. O sea, esa es la condición de una persona que se ha apartado de los caminos de Dios. Entonces vemos aquí que la predicación revierte la condición de desesperanza. Por eso dice, por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Cuántos están en sus propios sepulcros? Están viviendo en una miseria. Un sepulcro, hermanos, realmente es algo, no es agradable. Piense mire, una vez estaba, porque creo que casi todos los enterradores me conocen en los distintos cementerios aquí en la ciudad. Pero cuando llego, por ejemplo, a Jardín del Recuerdo, algunos se me quedan viendo y me dicen, ¿y a usted cuándo lo voy a enterrar, pastor? Pero recuerdo una vez que estaba parado y me picaron unas hormigas, yo no me había fijado, pero unas hormigas grandes, pero qué cosa, ¿no? En la picadura, y yo, mire, predicando, y yo así, y me inconó todas, unas ronchas así, y no solo eso, sino infectadas. Entonces yo dije, estos han estado comiendo ahí abajo, lo más seguro. Entonces, porque estaban saliendo de ahí, estaban saliendo debajo de una placa, de ahí salían. Entonces, hermano, mire, estar en un sepulcro es algo horrible. Entonces, pero el Señor le está diciendo, por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, en otras palabras, te voy a sacar de esa condición. Entonces, el Señor revierte aquel pensamiento de desesperanza en esperanza, pero también dice, y haré subir sobre vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. En otras palabras, la predicación establece las promesas de Dios sobre nuestro amargo presente. O sea, lo que yo pensé que jamás iba a ocurrir. Aquí la Biblia nos está diciendo, en otras palabras, que Dios hace que aquello que el enemigo nos robó y que por nuestra desobediencia ahora hay una restitución. Os traeré a la tierra de Israel. Claro, aquí esta es una profecía sobre la nación hebrea,
que se ha cumplido. Ahora, los resultados es que cuando alguien experimenta ese toque maravilloso, que empieza a ver cómo Dios le restituye lo que perdió, entonces empieza a conocer la grandeza de Dios. Por eso dice, y sabréis que yo soy Jehová. En otras palabras, ahora no vas a andar pensando vos, que tu papá, tu mamá y los demás conocen a Dios, sino que yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces ya hay una convicción personal. Ya la fe no depende de la fe de los demás, sino de una relación personal. En otras palabras, conoce la grandeza de Dios. Un cristiano que ha sido restaurado, hermano, es una persona que luego va a conocer la grandeza de todos los atributos de Dios, pero también conoce o experimenta la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea que es una experiencia personal que el Espíritu Santo mora en su vida y lo restaura, y también conoce el descanso que no tenía, el descanso espiritual. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Reposo, descanso. Antes estaba abatido, angustiado, quebrándome los dedos. No había para mí esperanza, pero ahora descanso. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos involucremos. Allá en Génesis, el Señor le habló a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, porque era un hombre lleno de maldad y de pecado, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Una persona que es mala no quiere ayudar y no quiere responsabilizarse ni siquiera de los miembros de su familia. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está ese valle de huesos secos? ¿Dónde está? Debemos, por ejemplo, predicar la palabra en las distintas ciudades, pueblos, caseríos, lo que sea, hablarle a las personas, aquellos que necesitamos ahora, amada iglesia, necesitamos hacer regresar por el mandato de Cristo Jesús en su palabra, hacer regresar a todos nuestros hermanos que un día se congregaron aquí en la iglesia. Hermanos, debemos de hacerlo, por favor, en el nombre de Jesús, y no solamente los hermanos, sino la familia. Entonces debemos de clamar, buscar a Dios y decir, Señor, yo sé que tú quieres que ellos regresen a casa. No pueden quedarse ahí, porque el diablo los va a destruir más de lo que ya están ahora sufriendo. Entonces nuestro propósito debe de ser de compasión y de amor. Ezequiel estaba predicándole a un pueblo que por causa de su pecado, ellos se encontraban como se encontraban. Pero él tenía compasión de ellos. De hecho, Ezequiel vivió, fíjense bien, Ezequiel fue compañero del profeta Daniel. Daniel estaba en la corte y él estaba con los cautivos. Entonces Ezequiel estaba ahí predicando en medio de ellos, y ahora Daniel predicaba a la clase política, social y económica de aquel entonces y de todo un imperio, pero Ezequiel estaba con el pueblo hebreo. Dios tiene ministerios para cada uno, pero lo importante es comunicar, es hablar la palabra, ayudarles a que regresen a la voluntad del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a hacer regresar a los hijos pródigos? Oremos. Señor, ante ti estamos en este momento, pidiéndote, ese buen pastor, que nos ministres por el poder de tu santa palabra. Queremos, Señor, obedecer. Queremos, Padre Santo, hacer lo que tú nos estás mandando. En el bello nombre de Cristo Jesús, mi buen pastor, hace esa obra preciosa. Señor, mientras todos siguen orando, quisiera preguntar, si alguien ha venido, o ha venido ya en varias oportunidades, o es primera vez, y usted aceptó a Cristo años atrás, meses atrás, pero está apartado de los caminos de Dios, Dios le dice, yo haré que mi espíritu repose sobre ti,
y te haré volver a la tierra de Israel. Lo que usted perdió, Dios se lo va a restituir. Hija, hijo, regresa a casa. Regresa a casa. Habrá alguien acá que quiere reconciliar con el Señor, que caminó en las sendas del Señor, sirvió a Dios en distintos ministerios, probablemente en otras iglesias, o cuando era niño usted aceptó a Cristo y se apartó de los caminos de Dios. Habrá alguien que quiera reconciliar. En el nombre de Jesús, levante su mano y tome la decisión de regresar. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar con el Señor? Sí, ven a Él, ven a Él. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a ponerse en la brecha y decir: yo con tu ayuda, como el profeta Ezequiel, me pondré e iré donde están esos huesos secos? Les hablaré por teléfono, me comunicaré por correo electrónico, iré a visitarlos, los voy a invitar, quiero hablar con ellos. ¿Cuántos están dispuestos a comunicarse con ellos en esta semana y decir: Señor, ayúdame que ellos regresen a casa? ¿Cuántos están dispuestos a hacer esta tarea? Si usted está dispuesto, levántese, póngase de pie, por favor. Si usted está dispuesto a decirle: Señor, yo quiero ser como Ezequiel, instrumentos para que aquellos que no tienen esperanza, hijas, hijos tuyos, que se encuentran en una cautividad, ya sea dentro de la familia o fuera de la familia. Señor, aquí estamos, buen pastor, diciéndote: queremos que tú nos uses. Queremos ser personas del Espíritu, porque solo el Espíritu Santo puede hacer que la palabra sea eficaz. Es tu poder, tu presencia. No fue la presencia de Ezequiel, sino tu presencia la que le dio esperanza a esta nación y lo restauró. Señor, te pido en el nombre precioso de Cristo, Señor, que nos ministres, que nos ayudes, que puedas traer, oh Dios del cielo, esa gracia maravillosa. Te pedimos, buen Jesús, que nos santifiques, nos perdones, que seas tú, Señor, restaurando, Señor, la vida de cada uno de ellos. Que cada uno de nosotros vamos a contactarlo, vamos a visitarlo, lo que sea necesario, Señor. En esta hora queremos estar entre los cautivos de Israel. Dentro del pueblo de Dios hay muchos cautivos, Señor, que un día estuvieron sirviéndote, pero ahora no quieren nada, porque se sienten sin esperanza, se sienten tan cautivos que no pueden, Señor, hacer lo que tú quieres. Por ello, Padre, te pedimos que nos uses, Padre, úsanos, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Así que, amada iglesia, el próximo domingo, traiga por favor amigos, familiares, a los grupos familiares, involúcrelo en todo. Que Dios me lo guarde y nunca dejemos de hacer esta obra. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús, amén y amén.
Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino.